El llanto empezó antes de que el silencio la envolviera por completo. No fue un sollozo suave ni una lágrima discreta. Fue un llanto quebrado, animal, de esos que salen del pecho cuando ya no queda nada que sostener. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta deformada del autobús escolar, enterrado hasta la mitad en la tierra húmeda. El metal crujió como si protestara por haber sido despertado después de años de abandono. Ella entró sin mirar atrás. El aire dentro era espeso, rancio, con un olor a óxido viejo y tela mojada. Cada respiración le ardía en la garganta. La linterna que llevaba colgada del cuello iluminó filas de asientos rotos, grafitis descoloridos y restos de mochilas infantiles cubiertas de polvo. Fue entonces cuando su vientre se tensó, un movimiento lento, profundo, el recordatorio brutal de que no estaba sola. Nunca lo había estado. Cerró la puerta como pudo, apoyando todo su peso contra ella. El sonido sordo del metal encajando resonó como un disparo apagado. Afuera, el viento seguía arrastrando hojas secas y basura como si nada hubiera cambiado, como si nadie supiera que ella estaba ahí dentro, respirando con dificultad, luchando por no gritar. Si alguna vez te preguntaste hasta dónde puede empujar la vida a alguien antes de romperlo, quédate. Deja un like, escribe lo que sientes al escuchar esto. Hay decisiones que se toman cuando ya no queda nada más que perder. Se deslizó por la pared interior del autobús hasta quedar sentada en el suelo frío. El concreto se filtró a través de la ropa delgada, subiéndole por la espalda como un escalofrío constante. Se abrazó el vientre con ambos brazos, instintivamente, como si pudiera protegerlo del mundo entero solo con ese gesto. Sus labios murmuraron palabras que no eran una oración, sino una súplica sin destinatario. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando antes de encontrar aquel lugar. Solo recordaba el peso en las piernas, el dolor en la cadera, la respiración irregular y el miedo latiendo más fuerte que su propio corazón. El autobús no era un refugio seguro, lo sabía, pero era menos peligroso que seguir avanzando sin rumbo, expuesta, visible. La linterna parpadeó. Por un segundo la oscuridad fue total. Su respiración se detuvo. Cuando la luz volvió, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, no de alivio, de agotamiento, de una tristeza profunda que no había tenido tiempo de sentir hasta ese momento. En uno de los asientos delanteros, algo llamó su atención. Una manta infantil, enrollada, cubierta de polvo pero intacta. La tocó con la punta de los dedos, como si temiera que fuera una ilusión. Estaba áspera, fría, real. Al tomarla, el olor a detergente viejo despertó un recuerdo que no quiso nombrar. Apretó la manta contra el pecho y entonces el llanto regresó, más fuerte, más descontrolado. El autobús parecía observarla. Cada ventana rota era un ojo oscuro, cada asiento, un testigo mudo. El silencio no era paz, era espera. Afuera, alguien o algo podía pasar en cualquier momento. Adentro, el tiempo se había detenido en un punto incómodo entre el pasado y lo que aún no se atrevía a imaginar. Se recostó como pudo, usando la manta como apoyo. El vientre volvió a moverse. Esta vez no fue dolor, fue presencia. Cerró los ojos y por primera vez en horas permitió que el cansancio ganara una pequeña batalla. Pero incluso mientras el cuerpo cedía, la mente seguía alerta. Porque ese autobús no estaba tan abandonado como parecía. Y porque refugiarse ahí no era el final de nada, sino el comienzo de algo que aún no comprendía. Antes de llegar a ese autobús enterrado, su vida ya estaba llena de paredes invisibles. No había empezado con gritos ni golpes. Había empezado con silencios, con miradas que juzgaban sin hablar, con puertas que se cerraban despacio, como si nadie quisiera asumir la culpa del abandono.
Vivía en un sistema que no necesitaba ser cruel a gritos, porque sabía castigar dejando caer a las personas por cansancio. Trabajó hasta que el cuerpo se lo permitió. Limpió casas ajenas, cuidó niños que no eran suyos, cargó cajas que no debía cargar. Cada moneda ganada era contada 2 veces antes de gastarse. Cuando el embarazo comenzó a notarse, las miradas cambiaron. Ya no era solo una mujer cansada, era un problema. El dueño del cuarto donde vivía no le gritó cuando le pidió que se fuera. No hizo falta. Le explicó con voz tranquila que no era apropiado tener una mujer embarazada allí, que podía causar problemas, que los vecinos hablaban. Le dio una semana, como si una semana fuera tiempo suficiente para reinventar una vida. Buscó ayuda donde se supone que existe. Oficinas con paredes blancas, formularios interminables, números que nunca respondían. Siempre había una razón para decirle que no. Faltaba un documento, una firma, una dirección fija. Sin dirección no había ayuda. Sin ayuda no había dirección. El círculo perfecto de la exclusión. El padre del hijo no fue un villano evidente, fue peor. Fue alguien que desapareció sin dejar rastro emocional. Un mensaje corto, frío, diciendo que no estaba preparado, que no era el momento, que ella sabría arreglárselas. Luego el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier insulto. En la calle aprendió rápido a no mirar a los ojos, a no quedarse quieta demasiado tiempo, a escuchar pasos, motores, risas que podían volverse amenazas. Las noches eran largas y el frío no pedía permiso. Dormía poco, siempre con un oído despierto y una mano sobre el vientre, como si pudiera protegerlo de todo lo que ella no había podido evitar. No era pasiva, nunca lo fue. Caminaba durante horas buscando trabajos temporales, refugios llenos, promesas rotas. Aprendió qué iglesias cerraban temprano y cuáles nunca abrían. Aprendió a distinguir la compasión real de la curiosidad morbosa. Agradecía sin confiar del todo. El antagonista no tenía un rostro único. Era el sistema que exigía estabilidad a quien nunca se la había dado. Eran las normas escritas por personas que jamás habían dormido con miedo. Era la idea constante de que, si algo salía mal, siempre sería su culpa. El embarazo avanzaba y con él el dolor en la espalda, los mareos, la lentitud en los pasos. Algunos días sentía que el cuerpo se le volvía ajeno, pesado, torpe. Otros días, una fuerza inexplicable la empujaba a seguir. No por esperanza, sino por terquedad, por negarse a desaparecer sin luchar. La noche en que dejó el último refugio fue decisiva. Una discusión pequeña, una norma absurda, una mirada de desprecio. Le dijeron que no podía quedarse más, que no era el ambiente adecuado para un bebé, como si la calle lo fuera. Caminó sin rumbo hasta que las piernas le temblaron. El mundo parecía más grande y más vacío al mismo tiempo. Fue entonces cuando vio el autobús, medio hundido, olvidado, cubierto de tierra y maleza. No parecía un hogar, pero tampoco parecía un rechazo. Entrar ahí no fue una elección romántica. Fue una decisión desesperada, consciente de que nada era ideal. Pero quedarse quieta afuera era aceptar que el mundo siguiera decidiendo por ella. Y eso ya no estaba dispuesta a permitirlo. Aún así, mientras se acomodaba en el suelo frío del autobús, entendía que ese refugio improvisado no borraba el pasado, solo lo arrastraba consigo, porque lo que había huido no era solo un lugar, sino una cadena de injusticias que aún no había terminado de romperse. Y esa noche, mientras el viento golpeaba el metal oxidado, algo dentro de ella comenzó a tensarse, anunciando que la siguiente decisión tendría un costo mucho mayor. El punto de no retorno no llegó con un golpe seco, sino con un error. Había pasado 2 días dentro del autobús escolar, 2 días midiendo el tiempo por la luz que entraba por las ventanas rotas, por el ruido distante de autos en la carretera, por el hambre que regresaba como una ola puntual.
Había aprendido a moverse poco, a respirar lento, a no hacer ruido innecesario. El cuerpo, aun pesado por el embarazo, se adaptaba a la incomodidad con una obediencia silenciosa. Pero la sed no se negocia. Esa mañana, al darse cuenta de que la botella estaba vacía, supo que debía salir. El vientre estaba duro, incómodo. El niño se movía más de lo habitual, como si también protestara. Esperó hasta que el ruido exterior disminuyó. Escuchó, contó pasos inexistentes. Se convenció de que era seguro. Al empujar la puerta, el metal chirrió más de lo que recordaba. El sonido se expandió en el aire abierto, demasiado claro, demasiado largo. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Nadie respondió. Aún así, algo dentro de ella se rompió en ese instante. La sensación frágil de invisibilidad. Caminó con dificultad hasta una estación de servicio abandonada a unos metros. El suelo estaba irregular, lleno de piedras y charcos viejos. Cada paso le enviaba un pinchazo a la cadera. Consiguió agua de un grifo oxidado que aún goteaba. No era limpia, pero era agua. Bebió despacio, ignorando el sabor metálico. Fue entonces cuando vio las huellas. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Pisadas marcadas en el barro seco, demasiado grandes para ser de un niño, demasiado deliberadas para ser casuales. El rastro venía desde la carretera y se detenía cerca del autobús. El aire se le quedó atrapado en los pulmones. Miró alrededor, buscando movimiento, sombra, cualquier señal. Nada. El silencio volvió a parecerle artificial, tenso, como si alguien estuviera escuchando desde muy cerca. Regresó al autobús más rápido de lo que el cuerpo permitía. El dolor se volvió constante, punzante. Cada contracción irregular le arrancaba una mueca. Al entrar, cerró la puerta con torpeza, haciendo aún más ruido. Se apoyó contra ella, respirando con dificultad, intentando calmar el temblor en las manos. No estaba sola, no de la manera en que había creído. Pasó horas sin moverse, sentada, con la espalda contra el metal frío. El hambre quedó relegada, el miedo tomó su lugar. Pensó en irse, pensó en seguir caminando hasta donde las fuerzas dieran, pensó en quedarse y esperar. Ninguna opción parecía segura. Cuando el sol empezó a caer, escuchó algo distinto. No pasos, no voces, un sonido breve, casi imperceptible, el crujido de metal bajo peso. El autobús vibró levemente, como si alguien hubiera apoyado una mano en la carrocería. Se tapó la boca para no respirar fuerte. El vientre volvió a moverse, esta vez con brusquedad. El cuerpo le pidió huir. La mente le pidió silencio. Permaneció inmóvil, contando segundos que no avanzaban. El sonido no se repitió, pero la amenaza ya estaba instalada. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la noche. Se trataba de haber sido vista, de haber dejado rastro, de entender que refugiarse ahí había tenido un precio. La ruptura no fue una escena dramática. Fue la certeza silenciosa de que algo había cambiado para siempre, que el mundo exterior había encontrado una grieta para alcanzarla incluso ahí. Y mientras la oscuridad se apoderaba del autobús, supo que la siguiente etapa no sería huir del peligro, sino aprender a convivir con él, al menos por ahora. El autobús dejó de ser un escondite y se convirtió en un límite. Después de aquella noche, el tiempo empezó a sentirse distinto, no más lento, sino suspendido, como si cada segundo se quedara flotando antes de caer. Dentro del autobús, el aire era más frío al amanecer y más pesado al caer la tarde. El olor a metal húmedo se mezclaba con el de la tierra removida y la tela vieja de los asientos. Un olor que ya no le resultaba ajeno, pero tampoco cómodo. Creó una rutina mínima, no por orden, sino por supervivencia. Se levantaba cuando la luz entraba por la ventana frontal. Se movía poco, limpiaba con la manga el polvo de un asiento específico, siempre el mismo, como si reclamar ese espacio le diera una ilusión de control.
Se sentaba ahí a escuchar. El viento, los pájaros, los autos lejanos. Cualquier sonido fuera de lugar se grababa en su cuerpo antes que en su mente. El suelo estaba frío, incluso al mediodía. La manta infantil ya no olía a detergente. Ahora tenía el olor de ella, a sudor, a cansancio, a miedo contenido. Se envolvía con cuidado, protegiendo el vientre, tratando de acomodarse sin provocar dolor. El niño se movía de forma irregular, a veces suave, a veces insistente. Cada movimiento era una pregunta sin respuesta. No era un lugar seguro. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento y con él la sensación constante de estar expuesta. Por la noche, las sombras se alargaban de forma antinatural. Los asientos parecían figuras encorvadas. El silencio se volvía tan espeso que cualquier ruido interno, un crujido en el estómago, un suspiro, sonaba como una traición. A veces, el autobús emitía sonidos propios. El metal se contraía con el frío, expandiéndose al amanecer. Crujidos largos, profundos, que la hacían abrir los ojos de golpe. Aprendió a distinguirlos de otros ruidos. Aprendió a no levantarse de inmediato, a esperar, a observar desde la quietud. El estado psicológico era aún más incierto que el espacio físico. No sabía si alguien la vigilaba o si el miedo había empezado a inventar presencias. No sabía cuánto tiempo podía quedarse ahí sin ser descubierta. No sabía si el cuerpo aguantaría semanas más sin atención médica. La incertidumbre se filtraba en cada pensamiento. Aún así, había algo en ese lugar que la mantenía. Tal vez era el aislamiento. Tal vez era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, nadie le exigía nada. No había formularios, ni explicaciones, ni miradas que midieran su valor. Solo ella, el autobús y el tiempo suspendido. Al caer la tarde del tercer día, escuchó algo nuevo. No cerca, a lo lejos, voces apagadas, mezcladas con risas breves, motores que se detenían y volvían a arrancar. El sonido venía de la carretera. Se acercaban y se alejaban sin patrón claro. La hizo encogerse sobre sí misma. El autobús no la protegía del mundo. Solo la separaba por una capa delgada de metal y silencio. Cada vez que las voces reaparecían, su cuerpo reaccionaba antes que el pensamiento. El pulso se aceleraba, las manos sudaban, el vientre se endurecía. Fue en uno de esos momentos, mientras intentaba controlar la respiración, que notó algo que no había visto antes. Debajo de uno de los asientos traseros había una abertura en el piso. Una trampilla improvisada, mal cubierta, como si alguien hubiera intentado ocultarla sin demasiado cuidado. No la abrió, solo la miró. La presencia de ese detalle alteró el equilibrio frágil que había construido, porque el autobús no era solo un refugio abandonado. Alguien había estado ahí antes, y no por poco tiempo. Esa noche, el sueño no llegó. La incertidumbre se volvió más pesada que el cansancio, y mientras el viento golpeaba la carrocería, entendió que aquel lugar guardaba algo más que silencio y óxido, algo que aún no estaba lista para enfrentar. El descubrimiento no ocurrió de golpe. Se filtró lentamente, como una humedad que sube por las paredes sin que nadie la invite. Pasó la mañana observando la trampilla desde lejos, sentada en su asiento habitual. No había ruidos afuera. La carretera parecía desierta. El viento soplaba débil, arrastrando hojas secas que chocaban contra el metal del autobús con un sonido suave, casi hipnótico. Aún así, el presentimiento no se iba. Algo ahí abajo estaba conectado con ese lugar y con ella. Se levantó con cuidado. Cada movimiento le recordaba el peso del vientre, la tensión constante en la espalda. Caminó despacio hasta el asiento trasero. El suelo crujió bajo sus pies. Se agachó con dificultad y apartó el pedazo de madera mal encajado que cubría la abertura. Un olor distinto escapó de inmediato. No era solo humedad, era papel viejo, polvo acumulado, algo más, algo humano.
Iluminó el interior con la linterna. El espacio no era grande, pero era profundo. Un compartimento improvisado bajo el piso del autobús. Dentro había cajas, no nuevas, no ordenadas, cajas de cartón reforzadas con cinta vieja, algunas deformadas por el peso del tiempo. Tomó una con esfuerzo y la abrió. Sus manos temblaban, no de miedo, de reconocimiento, documentos, muchos, carpetas, sobres, hojas sueltas, nombres, fechas, sellos oficiales. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Había registros de personas, fotografías borrosas, direcciones, informes de reubicación, palabras frías que escondían algo peor. Leyó nombres tachados, otros marcados como caso cerrado. Sintió un nudo en el estómago. Aquello no era basura olvidada, era evidencia. Siguió revisando. Encontró recortes de periódicos viejos, notas sobre desalojos forzados, mujeres embarazadas mencionadas de forma breve, impersonal, personas que habían desaparecido del sistema sin explicación clara. Su respiración se volvió irregular. Cada hoja parecía conectar con algo que ella misma había vivido. La negación, el silencio, el empuje constante hacia los márgenes. En una de las carpetas encontró una foto que la dejó inmóvil. No era de ella, pero podría haberlo sido. Una mujer sentada en una camilla, vientre abultado, mirada perdida. El fondo era una sala blanca, institucional. En la esquina, una fecha. Años atrás. No tantos como para parecer irrelevante. Sintió esperanza y miedo al mismo tiempo. Si aquello existía, significaba que no estaba sola en su historia, que había un patrón, que lo que le había pasado no era un accidente ni una mala racha, pero también significaba que alguien había trabajado duro para ocultarlo, para guardar todo ahí, lejos de miradas curiosas. Escuchó un ruido afuera, cerró la caja de golpe, apagó la linterna, se quedó quieta, con el corazón golpeándole las costillas. El sonido se disipó. Probablemente solo el viento. Probablemente. Volvió a cubrir la trampilla, pero ya no era lo mismo. El autobús había dejado de ser solo un refugio. Era ahora un contenedor de verdades incómodas, de historias que alguien no quería que volvieran a la superficie. Se apoyó en un asiento, respirando hondo. El niño se movió con fuerza, no como protesta, como respuesta, como si también percibiera que algo había cambiado. No sabía qué hacer con ese descubrimiento, no sabía a quién acudir, pero entendía algo con claridad brutal. Había encontrado algo que podía salvarla, o destruirla, y mientras la luz del día se apagaba lentamente, una certeza se instaló en su mente. El peligro ya no estaba solo afuera del autobús, ahora también estaba con ella. La amenaza no se anunció con ruido, llegó envuelta en rutina. Al día siguiente, el entorno parecía igual, el mismo cielo opaco, la misma carretera distante, el mismo viento empujando hojas secas contra el metal. Pero algo había cambiado en su percepción. Cada sonido tenía un eco distinto, cada sombra parecía más intencional. Ya no podía fingir que el mundo no sabía de su existencia. Decidió no abrir la trampilla, no tocar nada más, guardar el descubrimiento en un rincón de la mente, como se guarda un objeto peligroso envuelto en tela. Pasó la mañana sentada, respirando lento, contando movimientos del niño para calmarse. El cuerpo pedía descanso, la mente pedía vigilancia. Al mediodía, escuchó un motor detenerse cerca. No en la carretera, más cerca. El sonido fue breve, seguido de un silencio denso. Se acercó a una de las ventanas rotas y miró sin exponerse. Vio un vehículo estacionado entre la maleza, oscuro, sin marcas visibles. La puerta del conductor se abrió y se cerró con cuidado. No vio a nadie, pero supo que alguien estaba ahí. Se alejó de la ventana, con el pulso acelerado. El vientre se endureció de nuevo, esta vez con un dolor más definido. Se apoyó en un asiento,
apretando la manta contra el abdomen. El autobús parecía encogerse. El aire se volvió escaso. Escuchó pasos, lentos, medidos. Alguien rodeaba el autobús. No golpeó, no llamó, solo caminó alrededor, como quien inspecciona algo que cree conocer. El metal vibró levemente cuando una mano se apoyó en el exterior. No fue un gesto violento. Fue peor. Fue familiar. Se tapó la boca para no emitir sonido. Cerró los ojos. Pensó en quedarse inmóvil hasta desaparecer. Pensó en salir corriendo. Pensó en gritar. Ninguna opción parecía viable. Los pasos se alejaron. El motor volvió a encenderse. El vehículo se fue. El silencio regresó, pero no trajo alivio. Trajo certeza. Sabían o sospechaban, y eso era suficiente. Horas después, encontró algo nuevo cerca de la puerta del autobús, una marca en la tierra. No una huella cualquiera, una señal deliberada, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado solo para dejar rastro. Una advertencia muda. Entendió entonces que quedarse quieta era más peligroso que moverse, que el autobús ya no era invisible, que el descubrimiento había activado algo que no se detendría solo porque ella lo ignorara. El niño se movió de nuevo, insistente. El dolor en la espalda se intensificó. El cuerpo le estaba hablando en un idioma claro. El tiempo se estaba agotando, no solo por la amenaza externa, sino por los límites físicos que ya no podía empujar mucho más. Pensó en las cajas bajo el piso, en los nombres, en las fotos, en la posibilidad remota de que aquello tuviera valor para alguien más. Pensó también en lo fácil que sería desaparecer sin dejar rastro, como tantas otras personas en esos documentos. La amenaza no era solo ser encontrada, era ser silenciada, ser absorbida por el mismo sistema que ya había borrado a otros. Cuando cayó la noche, no durmió. Se mantuvo sentada, con la espalda recta, escuchando cada cambio en el aire. El autobús crujía como un organismo cansado. Afuera, el mundo seguía su curso indiferente, y en medio de esa vigilia forzada, comprendió algo que la estremeció más que el miedo. Ya no podía huir sin cargar con la verdad que había encontrado, pero quedarse significaba exponerse a consecuencias que no sabía si podría soportar. La amenaza no gritaba, no corría, no golpeaba la puerta, esperaba, y esa espera la obligaría muy pronto a tomar una decisión que no tendría vuelta atrás. El dilema no apareció como una idea clara. Se formó lentamente, como una grieta que se abre en silencio. Sentada en el suelo del autobús, con la espalda apoyada contra el metal frío, entendió que ya no se trataba solo de ella. Hasta ese momento, todas sus decisiones habían tenido un objetivo simple: sobrevivir un día más, encontrar dónde dormir, conseguir agua, proteger el vientre. Pero ahora había algo más pesado que el miedo inmediato: la verdad. No una verdad abstracta, sino una acumulación de vidas reducidas a carpetas, a nombres tachados, a fotos sin contexto, personas que, como ella, habían sido empujadas fuera del sistema con una sonrisa administrativa y una frase amable. Personas que habían desaparecido sin ruido, sin testigos, sin justicia. Podía irse. Esa opción seguía ahí, palpitando como una herida abierta. Podía abandonar el autobús en la madrugada, dejar todo enterrado, caminar hasta que el cuerpo no respondiera más y mezclarse con el anonimato de siempre. El sistema era experto en absorber silencios. Ella lo sabía. Había vivido así durante meses, pero irse significaba aceptar algo que le revolvía el estómago, que todo aquello quedara donde estaba, que nadie más supiera. Que las historias bajo el piso del autobús siguieran acumulando polvo, mientras el mismo patrón se repetía en otros lugares, con otras mujeres, otros cuerpos vulnerables. Quedarse tampoco era una opción heroica, no había épica en su situación. Quedarse implicaba exponerse,
arriesgar el poco control que aún tenía sobre su vida, arriesgar el embarazo, arriesgar convertirse en una cifra más dentro de esas cajas. El dilema no era valentía contra cobardía, era supervivencia contra responsabilidad, huida contra memoria. El niño se movió con fuerza como si respondiera a la tensión interna. Ella apoyó ambas manos sobre el vientre, cerrando los ojos. No pensó en futuro lejano, pensó en minutos, en horas, en el próximo paso. El dolor en la espalda le recordó que el cuerpo tenía límites que la mente solía ignorar. No confiaba en instituciones, no confiaba en policías, ni oficinas, ni promesas de protección. Cada documento bajo el piso era prueba de eso. Pero también sabía que cargar con esa verdad sola la estaba empujando hacia un punto peligroso. La amenaza afuera no iba a desaparecer por cansancio. Pensó en dejar una señal, en sacar una sola carpeta, en ocultarla fuera del autobús, en enviar algo anónimo. Pensó en destruirlo todo para que nadie más pudiera usarlo. Cada idea traía una consecuencia distinta, ninguna limpia. El dilema era silencioso. No había música, no había voces externas, solo su respiración irregular y el crujido ocasional del metal. Nadie iba a decirle cuál era la decisión correcta. Nadie iba a felicitarla por elegir lo difícil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo no de morir, sino de vivir con una elección que no pudiera deshacer. Abrió los ojos. Miró hacia la parte trasera del autobús, donde sabía que estaba la trampilla. No se levantó. Todavía no. Pero algo en su postura cambió. Ya no era solo alguien escondiéndose. Era alguien que había visto demasiado como para fingir ignorancia. La decisión no estaba tomada, pero el tiempo para evitarla se estaba acabando. Y mientras el cielo comenzaba a aclararse por una de las ventanas rotas, supo que el siguiente paso, fuera cual fuera, tendría consecuencias que alcanzarían mucho más allá de ese autobús enterrado. La consecuencia no llegó como un castigo inmediato. Llegó como una serie de pequeños cambios imposibles de ignorar. Esa misma mañana, antes de que el sol terminara de subir, levantó la trampilla por última vez. No sacó todo, no intentó ser exhaustiva. Eligió una sola carpeta, la más delgada, la que tenía menos nombres, menos fechas, la que parecía menos peligrosa y por eso mismo más fácil de mover sin llamar la atención. La envolvió con la manta infantil y la ocultó bajo su ropa, contra el vientre, como si fuera una extensión incómoda de su propio cuerpo. No hubo despedida del autobús, no hubo nostalgia. Solo una mirada final al interior oxidado que había sido refugio, amenaza y revelación al mismo tiempo. Cerró la puerta con cuidado. Esta vez, el metal no chirrió. O tal vez, ya no le importó. Caminó despacio hacia la carretera, manteniéndose cerca de la maleza. El cuerpo protestaba. Cada paso era un acuerdo forzado entre dolor y voluntad. El niño se movía, inquieto, no como celebración, sino como advertencia. El mundo no se había vuelto más amable solo porque ella hubiera decidido actuar. A lo lejos, un vehículo pasó sin reducir la velocidad. No la miraron, no se detuvieron. La indiferencia fue tan violenta como el miedo. Siguió avanzando hasta que las piernas temblaron. Se detuvo solo cuando no pudo más, apoyándose en un poste oxidado. No sabía si alguien la había visto salir, no sabía si la carpeta era suficiente para cambiar algo. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía que ya no estaba en el mismo lugar mental donde había empezado. Horas después, logró llegar a un pequeño pueblo. Nada acogedor, nada seguro, solo tránsito. Personas que no preguntaban demasiado. Encontró un baño público donde lavarse el rostro. Al mirarse al espejo, casi no se reconoció. Ojeras profundas, piel pálida, ojos que habían visto algo irreversible. La consecuencia más clara no fue externa, fue interna.
Ya no podía fingir que el sistema era solo indiferente. Había visto su estructura desde adentro, aunque fuera a través de restos y papeles olvidados. Ya no podía pensar solo en desaparecer sin dejar huella. La verdad que llevaba consigo pesaba más que el miedo inmediato. No hubo sirenas, no hubo persecución visible, pero la amenaza seguía ahí, latente, como una sombra que no necesita estar presente para ser real. Sabía que, si alguien estaba vigilando, no tardaría en notar la ausencia. El autobús vacío, la trampilla abierta, algo faltando. La lucha no había terminado. Apenas había cambiado de forma. Se sentó en una banca dura, respirando con dificultad. Apretó la carpeta contra el cuerpo, sintiendo el latido propio mezclarse con el movimiento interno del niño. No pensó en finales felices. Pensó en resistencia, en mantenerse un día más sin ceder, en no permitir que esas historias quedaran enterradas otra vez. Porque a veces la justicia no llega con aplausos. A veces la verdad no protege a quien la carga. Y a veces la única valentía posible es no soltar lo que duele, aunque nadie esté mirando. Si esta historia te removió algo, deja tu comentario. Escribe justicia, verdad o valentía. No porque todo esté resuelto, sino porque todavía importa que alguien recuerde.